Hola a todos, bienvenidos a mi testimonio. En el día de hoy les vamos a traer un testimonio que va a ser el primero del año 2023. Así que es un testimonio muy especial porque es un testimonio de la persona que yo más amo después de Dios. Así que quédense unos segundos y nos vemos. El testimonio del cual vamos a hablar se trata de mí y es un testimonio que cae muy bien para la época en la que estamos viviendo porque he nombrado este testimonio enero 2020 y creo que es muy oportuno. No fue algo que Dios me reveló, pero creo que es algo que en meditando y pensando cómo pudiéramos iniciar el 2023 y no se me ocurre una mejor idea que hablar de enero del 2020, de lo que fue mi vida en enero del 2020. Antes de iniciar con ese testimonio, quiero leerles algo que está en la palabra, un salmo, que es con referente a Dios como proveedor, a Dios siendo quien nos guía en los procesos, siendo quien provee en las circunstancias. Porque precisamente en el 2020, en enero del 2020, yo vi la mano de Dios obrar de muchas maneras en mi vida. Y por eso le quiero hablar de eso. Pero antes quiero hablarles de Mateo 6:26, que dice: mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? En este salmo vemos cómo la palabra hace referencia a que las aves, que no son personas que trabajan, que reciben un pago, por decirlo así, tienen su alimento. Dios se encarga de proveerles sus alimentos. Y si ellas que son aves, ¿qué más nos dará Dios? O sea, nosotros somos más importantes para Dios que las aves porque somos sus hijos. Él nos creó a imagen y semejanza. Entonces, ¿qué nos está diciendo Dios con esto? Que no tengamos miedo a lo que va a pasar en un futuro o a lo que esté pasando en el momento de nuestras vidas si estamos en un momento de crisis. Entonces, mi testimonio comienza en el 2020. Si se fijan en el testimonio número 1 que di, en una ocasión les hablé que yo tenía un trabajo, que fue un trabajo que literalmente fue dado por Dios, en el cual yo estaba ganando el doble de lo que yo estaba acostumbrado a ganar. Estaba ganando un salario muy bien. Sin embargo, ese salario, a pesar de que era un salario muy bueno, inicialmente me sirvió para pagar las deudas, que ya ustedes saben que les conté en el primer testimonio, que si no lo has visto, te invito a que lo veas. Voy a dejar el link aquí abajo. En ese tiempo, yo pagué los primeros 3 o 4 meses, pagué mis deudas con el salario que estaba ganando. Y luego de ahí mantuve mis gastos al mismo nivel que anteriormente, porque yo decía, bueno, esto es temporal. Si Dios me trajo aquí, esto es temporal y tengo que administrar de la mejor manera mis recursos. Voy a seguir teniendo mis gastos como hasta ahora lo tengo, porque no se sabe la situación que va a aparecer en un momento. Y ya yo venía de un año de crisis, un año de totalmente escasez, en donde yo dije, tengo que guardar y ser precavida con los gastos. ¿Qué pasa? Que a medida que fueron pagando los meses, primero pago mis deudas y automáticamente pago mis deudas, se comenzaron a presentar problemas en mi hogar, en donde mi abuela, que en ese momento estaba viva, ella era diabética y comenzó a tener problemas de la circulación y se le crearon unas llagas en el cuerpo que se le fue agravando. Y ella estaba llena de llagas en toda la parte de abajo, o úlceras, como también les dicen, en la parte baja de su cuerpo. Era algo de verdad que era horrible y era algo que ameritaba atención médica. Por ende, nosotros, mami y yo, llegamos a la conclusión de contratar a un médico que fuera a la casa porque mi abuela estaba inválida, ya tenía 15 años inválida, y ya estaba muy delicada de salud. Y como eran unas úlceras, habían que tratarla con personas o con un personal médico que supiera de eso. Acudimos a contratar a un médico. Ese médico iba 2 veces a la semana, si no me equivoco, 2 o 3 veces a la semana, y cada vez que ese doctor iba se le tenía que pagar 6,000 pesos por visita. Si ustedes calculan 2 veces por semana multiplicada por 4, son una cantidad prudente de dinero. Yo dije, bueno, si Dios me dio la oportunidad de tener ese salario ahora mismo,
va a ser porque Él quiere que yo contribuya con los gastos, y yo asumí ese gasto simplemente por amor a mi abuela, simplemente porque era su nieta y porque quería devolver un poquito de lo mucho que ella ya me había dado, y no sentía que era un compromiso ni un peso, al contrario, para mí era un agrado hacerlo. Entonces asumí mi responsabilidad, pagábamos todo lo que teníamos que pagar, aparte de los gastos de curitas, de todos los gastos materiales gastables que eran necesarios para poder curar esas llagas. Mi abuela en el 2020, en enero del 2020, comienza a tener problemas de bajón de azúcar. Se le estaba bajando el azúcar de una manera rápida y descontrolada, hasta un punto que tuvimos que internarla a la clínica y duramos ahí 15 días con mi abuela ingresada en la clínica. Durante estos 15 días pasaron muchas cosas en mi vida que realmente fueron muy espirituales. Yo recuerdo que para ese momento a mí se me juntaron muchas cosas, porque comencé a remodelar la cocina de la casa, o una cocina modular, que las cocinas modulares no son tan económicas. Entonces yo, sin tener el dinero completo, yo dije, bueno, yo sé dónde lo voy a sacar porque yo estoy trabajando. Pero mi abuela todavía no había ingresado a la clínica, no se había grabado. Entonces fue como que todo cayó junto. Tenía que hacer el pago de la cocina, el pago de la clínica de mi abuela, y realmente el dinero para ese mes no me daba. Bien, entonces, ¿qué pasó durante ese tiempo? Durante ese tiempo había algo en mí que era diferente a los demás años anteriores. En ese tiempo yo recuerdo que yo estaba orando, no diario, varias veces al día yo estaba orando. Estaba leyendo la Biblia diario, estaba en comunión constante con Dios, en intimidad constante con Dios, y yo recuerdo que yo sentía un nivel de espiritualidad tan alto que yo sentía que Dios estaba caminando conmigo, literalmente agarrado de la mano. Yo no lo podía ver, pero yo sentía a Dios tan fuerte dentro de mí que yo me sentía invencible. Yo me sentía que todo yo lo podía lograr porque Dios estaba conmigo. Pero eso se dio porque yo estaba en búsqueda constante de Dios. Y realmente leer la Biblia en ese momento se convirtió en una de las cosas que yo más disfrutaba. Cosas que en otro momento no había pasado, sino que en esa constante búsqueda de Dios, el mismo Espíritu Santo te va a ir poniendo el deseo de buscar de Él. Mientras más buscas, más quiere. Y hay que romper con eso, porque mientras menos buscamos, es más fácil alejarnos de Dios. Entonces, en ese tiempo en el que yo estaba muy espiritual, muy buscando de Dios, yo me sentí invencible, como les dije. Y comenzaron a venir los problemas sobre mí. Mi abuela entró a la clínica. En la clínica se presentaron muchos inconvenientes. Número uno, el primer inconveniente fue para llevarla a la clínica. La ambulancia no llegaba. Tuvimos que buscar vecinos que nos tuvieron que cargar a mi abuela, montarle en mi vehículo, que cuando eso era un carro pequeño, era un Nissan March. Montarle en mi vehículo, mi abuela estaba delirando, sin fuerzas. Literalmente era como ver cómo ella se iba desvaneciendo. Y yo era la que estaba manejando. Y yo, mientras iba manejando, yo iba escuchando canciones de adoración, pero sentía paz en mi interior, sentía paz. Mi abuela, mientras estaba atrás en el carro, recuerdo que hubo una de sus canciones, una de las canciones que yo puse, que es una de las canciones que a mí más me gusta, Amor sin condición, que dentro de la gravedad de mi abuela, cuando mi abuela escucha esa canción, ella, dentro de su gravedad, como que dijo, wow, ¿y esa canción qué es lo que está sonando? Y yo le dije, mamá, esa es una canción de cristiana, se llama Amor sin condición, y a ella le gustó. Y yo me quedé como que, o sea, para mí eso fue como un momento como muy bonito, porque dentro de su gravedad ella aún estaba reconociendo lo que pasaba a su alrededor, y fue algo espiritual. Bueno, llegamos a la clínica, se presentaron muchos inconvenientes, no querían dejar a mi abuela ingresada en el lugar porque supuestamente todas las habitaciones estaban llenas. Yo durante todo ese tiempo me mantenía hablando con Dios, hasta que hubo un momento en donde a mami le dijeron, no, es que tenemos que trasladarla a otro lugar y tiene que ser en una ambulancia. Y mi abuela estaba en un estado que su nivel de azúcar estaba muy bajito, y desconectarla de donde ella estaba y trasladarla hacia otro lugar, ese pequeño lapso de tiempo pudiera hacer que le bajara el azúcar, porque aún estando medicada en ese momento con los doctores en emergencia, sus niveles de azúcar no se estabilizaban. Y eso era una preocupación para mí, porque yo decía, si la sacan de aquí se va a morir porque está delicada. Y yo me senté en la recepción y comencé a hablar con Dios, y yo le dije, ¿y ahora qué hacemos? Ya hemos hecho lo que hemos podido, pero ahora dime tú qué es lo que tú quieres que yo haga. Durante todo este tiempo yo me mantuve en paz, señores, de verdad. Es una paz que yo no le puedo describir. Fue una paz que en el proceso yo me sentía tranquila, me sentía alegre, me sentía
como que todo estaba bajo control, aún las situaciones estaban en mi contra. Me senté en la recepción, hablé con Dios y le dije, ¿y ahora qué pasa? ¿Qué vamos a hacer? Y justamente en ese momento, mami vino hacia donde mí y me dijo, Carolina, conseguí una habitación. Apareció una persona, no sé quién fue, del centro médico, que aprobó el papel y dijo, sí, ven, vamos a ingresarla. Apareció una habitación. Ingresaron a mi abuela, ahí duraron 15 días con ella ingresada. Durante ese proceso, ustedes saben qué implica eso, es agotador tener a una persona en la clínica. Entonces yo era la que estaba trabajando, haciendo la diligencia y todo eso. Para no cansar un poco la historia de lo que pasó mientras mi abuela estaba en la clínica, llegó un momento en donde yo recuerdo que yo le dije a mami, yo necesito hoy ir a la iglesia. Si tú me lo permites, yo quiero ir. Y dejé a mami en la iglesia, en la clínica con mi abuela, amaneciendo. Mami siempre amaneció. Yo me quedaba en la casa con mi abuelo, que también en ese momento estaba vivo. Y yo me fui ese día a la iglesia porque había un culto de jóvenes, era un viernes. Y yo me fui para la iglesia. Yo no tenía, señores, un centavo arriba, un solo centavo yo no tenía, porque a pesar de que el sueldo era bien, todos los gastos que yo tenía en ese momento yo no tenía, yo creo que ni 100 pesos ese día en la cuenta. Y físicamente yo no tenía ni dinero, no tenía nada. Y yo dije, yo me voy para la iglesia. Me fui para la iglesia y en el culto, o en la actividad que iba de jóvenes, porque no fue un culto, hubo un momento en donde pasaron el alfolí para ofrendar. Y yo me sentí mal, yo dije, Señor, no tengo para darte en este momento, no tengo ni un peso para darte. Si hubiera tenido ese peso, te lo hubiera dado, pero gracias por todo. Cuando se acaba el culto, yo me pongo las manos en el bolsillo de atrás y recuerdo que encontré como 700 pesos aproximadamente. Y yo me sentí tan alegre de encontrar esos 700 pesos porque yo dije, wow, lo primero que yo pensé fue, estos 700 pesos son de Dios, ni siquiera son míos, a pesar de que era lo único que yo tenía en el momento. Y yo dije, estos 700 pesos son de Dios y se los voy a dar a Dios por agradecimiento, porque yo me sentía plena, agradecida, en paz. Yo sentía que Dios tenía el control absoluto de todo. Y yo fui al alfolí, lo busqué, le dije, señores, necesito ofrendar porque encontré dinero. Y le dije al Señor, depositándole el dinero, Señor, gracias por todo lo que has hecho en mi vida, con amor, de verdad, fue con amor y con agradecimiento. Deposité el dinero y me quedé sin nada nuevamente. Perfecto. ¿Qué pasa? En ese momento yo tenía que para el 30 de enero pagar, yo no tenía, yo no recuerdo, yo creo que ya yo tenía, yo no tenía aún el valor del costo de la clínica, pero en ese momento yo sabía que yo ya próximamente tenía que pagar, para el 30 tenía que pagar la clínica, porque ya mi abuela estaba casi, le estaban dando de alta, y sí me iba a juntar con el primer pago de la cocina. Yo le dije al Señor en esa noche, Señor, mira, yo no sé cómo yo voy a pagar el 30 si se me juntan las dos cosas, pero en ti confío, en ti dejo esta situación, que seas tú el que dirija cada situación. Yo me acosté esa noche, estaba súper cansada, le pedí a Dios incluso que renovara mis fuerzas porque ya yo estaba totalmente agotada. O sea, yo le dije, Señor, ya yo no puedo, estoy cansada. Permite que esta noche yo pueda dormir bien, como nunca antes en mi vida. Me acosté, me dormí. Y lo primero es que cuando me levanto, tengo una energía como nunca antes en mi vida, como yo nunca hasta ahora le he sentido. O sea, descansé. Dios tuvo un sueño reparador que fue literalmente porque Dios así lo permitió. Y me levanté alegre, enérgica, como nunca antes en mi vida. Pero sin embargo, eso no se queda ahí. Cuando yo me despierto, reviso mi celular, veo un mensaje de Jennifer, que es la persona que me hizo la cocina modular. Y cuando ella me escribe, veo un mensaje que me dice, Carolina, mira, yo te voy a dejar el primer pago que correspondía para ahora, para el 30 de enero, yo te lo voy a dejar para el próximo mes. O sea, el primer pago tú lo vas a hacer en febrero y el próximo pago, que será el segundo, lo vas a hacer en marzo. Cuando ella me dice eso, yo me senté en la cama, a mí se me salió una lágrima, yo me puse a llorar porque yo dije, Señor, gracias, porque una de mis preocupaciones era cómo voy a pagar el 30 con una persona que se ha comportado muy bien conmigo y no le quiero quedar mal. Y sin embargo, esa persona, sin saber mis necesidades, sin saber mi situación, sin saber mis condiciones en el momento, le nació mover el pago por decisión de ella. Y yo le escribí, le dije, de verdad, gracias, porque tú no sabes lo que eso significa ahora mismo en mi vida. Y ella me respondió, no me dé las gracias a mí, dale las gracias a Dios. Y yo, ustedes saben, yo me puse a llorar porque yo me sentí como que, wow, de verdad, Señor, gracias, porque tú te encargas de cada detalle a pesar de la situación. Ya ese pago
quedó resuelto por lo menos para ese mes. Y ya después, en febrero, hice el primer pago y en marzo hice el segundo pago, como habíamos quedado. Luego se presenta que en el transcurso de que le están dando de alta a mi abuela, yo ahí nuevamente me quedo sin dinero, porque es que yo durante ese mes no tenía dinero, todo se me iba, se iba en gasto. Y yo recuerdo que una amiga mía, con la que yo no hablaba tanto, una amiga mía cristiana, ella me escribió ese día y me mandó un comprobante de pago que decía 2,000 pesos. Y ella me dice, mira Carolina, sentí que Dios me dijo que te depositara ese dinero. Y yo me quedé como que, ¿cómo así? ¿Cómo así? O sea, yo me quedé como, ¿pero por qué? O sea, ¿cómo? Y yo le dije, mira, tú no te imaginas lo que eso significa, porque ahora mismo yo tenía 100 pesos en mi cuenta. Y esa joven, esa amiga mía, era una persona que sabía mi salario, yo sabía su salario en ese momento, y era un salario inferior a mí, que yo diría, pero ¿por qué una persona que sabe cuánto yo gano, por qué me depositó 2,000 pesos? Y esos 2,000 pesos, señores, para mí fueron como 200,000 pesos en el momento, porque yo no tenía nada y me faltaban como 3 días para cobrar. Y esos 2,000 pesos yo lo administré de una manera que yo dije, con estos 2,000 pesos yo tengo que llegar al 30, porque si Dios permitió que llegaran es porque Él sabe que con eso yo puedo llegar al 30. Y así lo hice, me administré de manera que pude llegar al 30. Ya ahí entonces viene el palo de la cuenta médica. Eran 82,000 pesos en ese momento, la diferencia con el seguro médico. Y yo recuerdo que mami me llamaba, yo estaba en el trabajo y mami me llamaba cada rato, Carolina, que tenemos que pagar 82,000 pesos. Y desesperada, mami estaba desesperada. Y yo, mami, cálmate, todo se va a resolver. En todo este proceso, señores, yo estuve en paz. Pero algo que no les dije, vamos a hacer un chin para atrás y perdón. El 25 de enero es mi cumpleaños. El 25 de enero yo me la pasé en la Cruz Roja buscando 2 pintas de sangre para mi abuela. Desde las 7 de la mañana hasta aproximadamente las 6 de la tarde, yo todo ese tiempo me la pasé en la Cruz Roja. Pero me la pasé en la Cruz Roja alegre. Fue una cosa que de verdad yo no lo puedo describir. Yo estaba ahí y si yo escuchaba que una persona necesitaba algo, necesitaba un contacto, hacer una llamada, yo como que sentía como que yo podía ayudar a los demás. Y yo lo que hice, que aproveché ese tiempo en el que Dios me permitió estar ahí ese día y pude ayudar a otras personas con detalles, sencilleces. Y siendo mi cumpleaños, yo dije, no hay mejor lugar donde estar en este momento que estar haciendo algo que yo sé que va a ser bien para mi abuela. Eso fue como un regalo, poder estar en el día de mi cumpleaños haciendo algo que yo sé que a ella le iba a hacer bien. Y nada, conseguimos las 2 pintas de sangre. Yo automáticamente fui a la clínica en la noche para llevarla. Y durante todo este tiempo yo estuve feliz, yo estuve en paz. Ya después mi abuela se mejora. También en ese momento yo le dije a Dios que yo no estaba preparada para que mi abuela falleciera en ese momento. Y le dije, si ya llegó su hora, dame a mí tiempo para asimilar esto. Dame 2 o 3 meses para yo asimilar que ya llegó el tiempo de ella irse. Llega el 30, entonces ahí continúo con lo del pago. Mami está desesperada por el pago y yo le dije, tranquila, eso se va a resolver con un acuerdo de pago. Eso era lo que yo le decía, no sé de dónde a mí me salió eso, pero yo le decía, tranquila, eso se va a resolver con un acuerdo de pago. Y mami diciéndome, busca prestado con tu amigo, con fulana, con Perencejo. Y yo, tranquila, eso se va a resolver con un acuerdo de pago. Yo siempre segura. Mami va en la noche, el viernes, y trata de hacer el acuerdo de pago. Y le dijeron que no era posible. Eso no se hacía, que no era posible hacer un acuerdo de pago. Mami me llama nuevamente, Carolina, mira que no se puede hacer un acuerdo de pago. Y yo le dije, bueno, yo lo siento, pero yo sé que se va a pagar con un acuerdo de pago, porque no hay otra opción. Y que despachan a mamá y se va a pagar con un acuerdo de pago. Entonces, ¿qué le dije? Después le dije a mami, el sábado ve para la clínica nuevamente y habla con quien tú tengas que hablar, porque se va a resolver con un acuerdo de pago. Y mami, intranquila. Y yo, calma, que todo se va a resolver. Al día siguiente, mami va a la clínica, en lo que yo estaba resolviendo algunas diligencias. Y mami llega primero a la clínica y nuevamente le dan un no. Fue otro no, o sea, fue un no el viernes, fue un no el sábado. Ella vuelve y me llama y yo le digo, tranquila, que se va a resolver con un acuerdo de pago. Durante todo este tiempo yo tenía una seguridad de que se iba a resolver con un acuerdo de pago que yo no sé de dónde salió.
Ya después, al rato, mami me llama y me dice, Carolina, a que tú no sabes lo que acaba de pasar. Resulta que en la clínica trabaja una persona que es familia cercana o una amistad cercana de una prima que mami no veía desde hace muchísimos años. Y cuando nos llevaron a hablar con ella, o sea, mami me dijo, me llevaron a hablar directamente con esa señora, porque me dijeron, mira, aquí ese acuerdo de pago no se hace, pero si alguien le puede aprobar un acuerdo de pago, es esta señora. Mami fue, y automáticamente mami fue, ellos se reconocieron, comenzaron a hablar, ay, fulano, ¿y cómo estás? Ustedes saben, una amistad que años sin verse se pusieron al día, y nos dieron el acuerdo de pago. Cuando yo llego, que voy a saludar a la persona para ver quién fue que nos aprobó el pago, le di muchísimas gracias a ella. Resulta que también esa persona es cristiana. Y como que todo fue fluyendo en el proceso dentro del caos. Dios siempre se mantuvo obrando a favor de nosotras. Y nada, aprobamos el acuerdo de pago. En ese momento yo le dije, mira, yo tengo 30,000 pesos ahora disponible porque yo quiero que tú sepas que yo voy a pagar y que eso es lo que yo tengo. Y ya la diferencia yo te la voy a pagar en 2 pagos. Y así, señores, fue que se hizo. Yo fui, pagué con los 30,000 pesos y ya la diferencia la pagué en 2 pagos como acordé con esa señora. Y ahí nuevamente yo le di las gracias a Dios porque todo se resolvió a pesar de que las cosas se pusieron complicadas y difíciles. En todo tiempo yo me mantuve adorando, orando. Yo iba manejando e iba adorando. Iba caminando, iba adorando. Pero era una adoración genuina, era una adoración de corazón, por amor a Dios. Porque yo sé que Dios me amaba y no era ni siquiera buscando una recompensa, pero yo sentía tanto amor por Dios que solamente de mí salía a adorar, 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 sin importar lo que yo veía en mi contra, era adorar, adorar, adorar. Entonces, todo eso pasó en enero del 2020. Ya los pagos obviamente ya fueron al paso en febrero y en marzo, pero toda esa situación pasó en el 2020. Y ya después, en abril, si no me equivoco, en abril, o sea, mi abuela le dieron de alta, pero mi abuela realmente no estaba bien. Mi abuela ya estaba, se veía que ya estaba en sus últimos días. Y no sé si vieron el primer testimonio, pero una de las razones por las cuales yo le pedí a Dios que me regresara a Santo Domingo, aparte de la crisis económica, era que yo quería estar con mis familiares, porque tanto mi abuela como papi estaban delicados de salud. Y yo les decía a Dios, si este es el último año de vida que les queda a ellos, yo quiero estar con ellos, porque necesito pasar los últimos años que le queden a ellos, que no sé cuántos son, quiero estar con ellos. Y las 2 personas que yo le encomendé a Dios comenzando la pandemia fue a mi abuela y a papi. Justamente esas 2 personas fue las personas que yo le dije, mira, cuídalos, porque yo no los quiero perder. Y resulta que en abril fallece mi abuela. En medio de la pandemia, no pudimos ni siquiera velarla ni nada. Ni siquiera fue al cementerio, mami y yo nos quedamos. Tomamos la decisión de quedarnos en la casa. Y fue un familiar que nos hizo el favor de encargarse de todos los papeleos y entierro y todo eso. Fueron a buscar a mi abuela y todo, o sea, se hizo el procedimiento que se tenía que hacer. Entonces fallece mi abuela en abril y luego en julio fallece papi. Papi ya venía delicado de salud por temas neurológicos, de un microinfarto cerebral que le dio. Y a partir de ese momento, los últimos 4 o 5 años de vida de papi fue en deterioro total, o sea, fue un declive total. En donde esos 5 años ya papi no era ni siquiera un 30% de lo que él era normalmente. Y verlo en ese deterioro cada día era súper difícil, porque yo decía, Señor, ¿y qué hacemos? Porque se le hacían estudios, se le hacía de todo, y papi no mejoraba. Entonces papi fallece en julio. Papi no murió de COVID, pero sí tenía COVID. O sea, murió en la clínica por un paro respiratorio, si no me equivoco. Salió positivo al COVID, lo ingresaron y el COVID quizás no fue la única razón, pero sí entiendo que pudo agravar o acelerar el proceso que ya venía en papi, porque ya realmente papi no estaba bien. Papi murió en julio y fue como un cambio drástico, porque yo dije, yo acabo de perder a mi abuela y ahora se va papi. ¿Qué va a pasar a partir de aquí? Y yo recuerdo que yo cuando supe la noticia, duré 1 hora sentada en la cama,
orando, simplemente orando, porque de mí no salía absolutamente nada. Yo como que me bloqueé. Y dentro de mi bloqueo hasta agradecí, pero no era un agradecimiento quizás genuino, era simplemente que yo no sabía qué hacer en el momento y tenía que canalizar mis sentimientos de alguna manera. Y recuerdo que incluso muchos de mis familiares me veían muy normal para haber pasado por la muerte de papi, pero fue la manera en que yo pude, no sé si fue un bloqueo, no sé, pero fue la manera en la que yo pude sobrevivir ante esa situación. Tanto así que yo duré un año para ir a la tumba de papi porque yo no me sentía preparada para ir al lugar a donde él estaba. Un año después, con mis hermanos y la esposa de él, porque mis padres son divorciados, y él se casó por segunda vez y tuvo su segunda familia, que es mi núcleo también. Papi se encargó de que desde chiquita nosotros fuéramos una familia. Y Aracelis, ella siempre se mantuvo yendo mensualmente a la tumba, al cementerio, pero yo nunca fui. Yo decía, no, yo no quiero, no es el momento. Y ya después de un año fue donde yo decidí ir con mis hermanos, con Aracelis. Fue un momento realmente muy familiar, muy bonito dentro de la situación, en donde pude desahogar muchísimas cosas, volví a llorar y como que solté muchas cosas. Pero durante todo este proceso yo le dije a Dios que yo no le iba a cuestionar. Yo no lo cuestioné nunca, Dios lo sabe, yo nunca lo cuestioné. Yo le dije, si esto es lo que tenía que pasar, tú sabes por qué pasa así. Y yo simplemente le dije, yo lo acepto aunque me duele, lo acepto, pero solamente tú sabes el porqué de las cosas. Y realmente les puedo decir que desde enero del 2020, que es realmente como he nombrado este testimonio y le conté cosas que pasaron después, yo sé que si yo no hubiera tenido a Dios en mi vida, si yo no hubiera tenido a Dios en mi corazón, si Dios no hubiera sido mi refugio, mi confianza y mi todo, yo sé que mi situación hubiera sido distinta. Me hubiera desesperado más, hubiera tomado quizás decisiones diferentes por la misma desesperación, hubiera recorrido a ayuda y quizás no ayudas correctas, o hubiera acudido a personas quizás que no eran las que me tenían que ayudar en el momento. Y sin embargo, a pesar de yo acudir a personas, mi primera opción ante cada obstáculo fue Dios. Y digo fue porque no necesariamente nosotros siempre estamos en ese nivel de espiritualidad, y lo digo con toda honestidad. Para estar en ese nivel de espiritualidad hay que estar orando, adorando, leyendo la Biblia, y es algo que yo vengo a decirles a ustedes que es normal que en su momento esa espiritualidad decaiga, pero tenemos que buscar un balance y mantenernos constantemente en eso. Y se los digo con toda la transparencia porque actualmente en este momento yo no estoy orando como oraba en ese momento, yo no estoy leyendo la Biblia como yo leía la Biblia en ese momento, y es una de las cosas que yo sé que tengo que reforzar nuevamente, y ya yo tengo mi propia vivencia, nadie me lo tiene que contar porque yo lo viví, yo lo sentí. Yo fui diferente durante todo ese proceso, y este testimonio se lo estoy contando a ustedes, pero me ministra a mí misma porque me hace recordar cómo Dios obró en mi vida cuando yo estuve más cerca de Él. Y eso es lo que yo les quiero venir a contar a ustedes. Dios realmente, cuando ponemos nuestra confianza en Él, significa que nosotros no nos vamos a preocupar. Y es normal preocuparse dentro de lo humano, pero sabiendo que Dios es el que está en control. Y esto no quiere decir que vamos a dejar de hacer las cosas que tenemos que hacer como humanos, porque Dios nos da capacidad para gestionar, para resolver dentro de nuestra capacidad humana. Pero justamente cuando ya todas las puertas se cierran, en donde ya yo como humana no puedo resolver, ahí es donde entonces viene Dios. Y eso se lo puedo decir de verdad que yo lo viví, yo lo sentí, porque justamente en los momentos en donde todas las puertas se cerraban, era en donde yo venía donde Dios y decía, ¿ahora qué es? ¿Qué va a pasar? ¿Ahora qué vas a hacer? Yo siempre le preguntaba, no era preguntándole si él iba a hacer algo, simplemente yo estaba como en la expectativa de, ahora te toca a ti, porque ya yo hice lo que puedo. Ahora te toca a ti, es tu momento de entrar en escena. Y efectivamente Dios entra en escena en cada momento en donde yo la necesité. Y con esto le quiero decir es que independientemente de las profecías que quizás estén diciendo del 2023, de este año, yo he escuchado muchas personas que dicen que va a venir hambre, que va a venir cosas peores aún de las que hemos vivido en estos últimos 2 años. No importa lo que diga la noticia, no importa lo que esté pasando afuera, no importa si en tu casa ahora mismo no hay un pan.
ponte a orar, confía, porque Dios es quien va a proveer. Y confiar en Dios es confiar en Dios es como hablar con tu padre, con tu madre, que si tú sabes que tú tienes una situación y tú le dices a tu papá o a tu mamá, mami, mira, necesito tal cosa, tú vas confiando en que tu padre o tu madre te va a resolver porque te ama y no te quiere ver mal. De una manera u otra, tu mamá o tu papá van a buscar la manera de resolverte y lo van a hacer en amor. Así mismo es Dios. Dios nos ama más que nuestros padres a nosotros mismos, y eso es mucho decir, porque el amor de madre es lo más cercano que se asemeja a lo que es el amor de Dios hacia sus hijos. Entonces, ya no voy a indagar más porque realmente he dicho lo que he querido decir, pero realmente espero que este testimonio que les traigo iniciando el año sea un testimonio que les sirva para comenzar el año confiado, para comenzar el año orando más, leyendo más la Biblia, buscando más de Dios, porque en la búsqueda de Dios Él va a ir obrando a nuestro favor, sin importar las circunstancias, sin importar las calamidades. Dios es nuestro refugio. Así que, de verdad, gracias le doy a Dios por existir, por amarnos, y también porque Él a ti también te ama, Él también a ti te quiere bendecir, Él también a ti te quiere revelar y enseñar cosas maravillosas que solamente Él revela a sus hijos en comunión e intimidad. Así que te exhorto que hoy, si estás con un problema, una situación económica, de salud, hoy, en un momento de a solas, te sientes en tu habitación, tranques la puerta, busques una canción de adoración o simplemente habla con Dios, sincerízate con Dios y preséntale ese problema que hoy en día tú tienes, porque yo sé que cuando Dios está en medio, Dios siempre está, pero cuando tú pones a Dios como prioridad y en centro, las cosas se van a alinear y siempre van a ser para bendición tuya. Así que Dios les bendiga y espero que les haya gustado este testimonio, y me gustaría escuchar o leer sus comentarios de qué les pareció y nada, que pasen un año espectacular, que el 2023 sea un año bendecido, un año próspero, un año con proyectos, un año que fructifique, que tú puedas dar fruto, pero sobre todo que tu cambio sea interno, porque cuando cambiamos internamente todo lo demás a nuestro alrededor va a cambiar. Así que Dios les bendiga y que pasen un excelente y bendecido año 2023.